Muy bien. Entonces, vamos a comenzar en esta tercera grabación. En las dos primeras hablé sobre cálculo de gradiente. En esta, pues quiero hablar un poco sobre lo que ya revisamos en la clase, lo de la divergencia en la clase presencial, vaya a lo que me refiero. Bueno, esta es una sesión virtual. Entonces, de manera general, la divergencia es una operación que actúa sobre un campo vectorial y nos devuelve como resultado pues un campo escalar o lo que conocemos como una función. Pues una función de varias variables o una función constante. Entonces, ya en otra sesión aparte hablaré sobre esta cuestión geométrica que envuelve a lo que es gradiente, rotacional y divergencia. Bueno, en este caso divergencia. En otra sesión hablaré sobre el rotacional. Pero ya, bueno, quiero comentarlo que más adelante hablaré sobre la cuestión geométrica de ellas para que se entienda. Ahorita de momento nos interesa el cálculo, que es lo que les voy a mostrar. Cuando les hable sobre una divergencia, claramente quien sea que te pida calcular una divergencia te tiene que dar un campo vectorial. Un campo vectorial tú lo vas a identificar porque es como algo así, lo puedes, vaya, es la extrapolación a lo que conocemos como un vector, lo que conocemos como una flechita. Un campo vectorial después les hablaré, pero es un conjunto de flechitas así en el espacio. Entonces te van a dar como un vector que le vamos a llamar campo vectorial, que va a tener componente X, componente Y y componente Z respectivamente, donde esas fx, fy, fz pueden ser funciones de, así en general, funciones de varias variables en general. Y cuando calcules la divergencia o te pidan calcular la divergencia, el nabla, fíjate, es el operador nabla punto de un campo vectorial, vas a tener que calcular la derivada de la componente X del campo vectorial respecto de X, sumarle la derivada de la componente Y respecto de Y y sumarle la componente Z del campo vectorial respecto de Z. O sea, cada una de estas se deriva respecto de X, Y y Z así sucesivamente. Y al final los resultados se suman en uno solo. Para que esto quede más claro, pues les voy a mostrar unos ejercicios muy similares a lo de las sesiones anteriores, donde son funciones muy similares, para que no resulte, vaya, con extrañeza este tipo de cálculos. Entonces, supongamos que el primer ejercicio nos dan este campo vectorial. Vean ustedes, este de aquí es la componente X del campo vectorial, este de aquí es la componente Y esto de aquí es la componente Z. Les decía, ya les decía en la clase, pero bueno, se los comento aquí de manera virtual. No tienen por qué ser iguales. Esta función no tiene por qué ser igual a esta, igual a esta. Pueden ser muy diferentes entre ellas, dos pueden ser iguales, una diferente. Es dependiendo qué tipo de campo sea, puede tener una función aquí, otra aquí y otra aquí. Pueden ser diferentes o iguales. Por cuestiones prácticas, yo las puse iguales, pero pueden ser diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta como es la componente X, la tenemos que derivar respecto de X. Pero fíjense que es muy sencillo porque cuando tú derivas esta función respecto de X, este término y este término no contribuyen, porque cuando tú derivas respecto de X, Y y Z son constantes. Entonces estos términos se van y solamente derivas X respecto de X, te da 1. ¿Qué es lo que escribo aquí explícitamente? Miren, escribo esto explícitamente. Entonces estos términos se van y te queda 1. Con la otra parte derivas la fy respecto de y, y bueno, vas a ver que el primero y el segundo término se va, el primero y el tercer término se van, nomás te queda el primero que te da 1. Porque fíjate, la fy vale la función x más y más z. Cuando la derivas respecto de y, este término y este término se van. Y la tercera, pues es muy similar. Fíjate, esta es la función fz. Cuando la derivas respecto de z, este término y este término no contribuyen y este te da 1. Que es lo que les pongo aquí explícitamente. Entonces, bueno, aquí tienes esta derivada que te da 1. Ya simplemente es empaquetar esa información en el resultado. Esto te dio 1, esto te dio 1, este te dio 1. Entonces, la divergencia del campo vectorial es igual a 1 más 1 más 1, 3. Esta sería la respuesta, ¿no? Así nada más. Claramente esta función es muy sencilla, ya dependiendo de la complejidad, pues ya queda un resultado u otro. En este caso, pues queda uno muy sencillo, ¿no? Ya después les mostraré qué significa el resultado, cosas de esas. Ya después mostraré exactamente cuál es la idea, pero en este caso pues nos quedamos con que da 3. Un ejercicio número 2, que es una función muy similar a la que ya les había mostrado en otra grabación, es este campo vectorial.
este campo vectorial tiene una componente X, una componente Y y una componente Z. Fíjense, es campo vectorial porque es como un vector, podrían verlo así, como un vector, pero es una generalización a lo que conocemos como vectores. Entonces, tienes tu componente X, tu componente Y, tu componente Z. Entonces, vuelves a hacer todo el cálculo. Creo que esta forma de derivar ya se los había mostrado como en otra grabación. Nada más aquí les muestro como el cálculo explícito. De antemano las notas ya se las compartí en el Drive. Véanlas, obsérvenlas, cómo se hace el cálculo explícito. Pero es derivar esto respecto de X, derivar esto respecto de Y y derivar esto respecto de Z. Y al final los resultados se suman. Entonces, sin hacerles tan largo el cuento, porque estas derivadas como que ya las había platicado en otra sesión anterior, cómo se derivaban, simplemente calculas una a una. Aquí está la de Y, aquí está la de Z, y bueno, esta es la de X. Entonces, tus resultados, una vez que los tengas, que viene siendo, este es el primero, este es el segundo, y este es el tercero. Al final, usas la definición y simplemente como que los sumas, ¿no? Aquí lo único que hice innovador, aparte de derivar y sumarlos, lo único innovador es que podemos aquí, por si se les pide a los estudiantes que esta parte traten de simplificar. Fíjense que este término y este término son términos semejantes, los puedes compactar en uno solo para que te quede tu expresión pues ya, de esta manera. Entonces simplemente es derivar y al final sumar los resultados. Y aquí tienes tu divergencia de tu campo vectorial, que en este caso esto que está aquí es un campo escalar. Un campo escalar es una función de varias variables. Un campo vectorial tal cual es como si tuvieras un vector, pero en las componentes puede ser una función de varias variables de manera muy general. Fíjate que esto de aquí, bueno, el resultado es un escalar. Otro ejercicio que los numeré como ejercicio 5 porque les hice como una serie de ejercicios y bueno, tomé así de manera aleatoria algunos. Y aquí les muestro otro, ¿no? Entonces, esta es la componente X, componente Y, componente Z de este campo vectorial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para derivar claramente los radicales, hay que hacerlo con cuidado. Bueno, aquí les muestro, ¿no? Que hay que primero tratar esas funciones de tal manera que pases de la forma de radical a su forma exponencial y todo lo que está abajo subirlo a la parte de arriba, que ya se los había platicado, para que se te resulta más fácil derivar y utilices alguna de las relaciones de la derivada de una casita y esas cosas, ¿no? Que es lo que les muestro aquí. Entonces, una vez que las derivas con cuidado, que ya había mostrado esta derivada en un ejercicio pasado, donde lo único que cambia es esto, cuando deriva respecto de X con respecto de Y y Z, queda un 2X, un 2Y y un 2Z. ¿Qué es lo que obtienes en estos resultados? Aquí se los muestro explícitamente. Ay, perdón. Y no. Entonces, una vez que derivas las componentes respecto de X, Y y Z, pues ya nada más lo sumas. Porque así tal cual es la divergencia. Entonces, se suman y, bueno, si se fijan, hice algunas simplificaciones porque este 2 se puede cancelar con este 2 y ya te queda tu expresión más simplista. Lo mismo en este término, lo mismo en este término. Entonces, al final ves que, por ejemplo, este paréntesis se repite en ambos, en los tres términos. Entonces yo lo que hice fue factorizarlo. Si ustedes llegan a esta expresión y me dicen, profe, aquí está el resultado, es válido, porque, bueno, a veces podemos simplificar y a veces por la cuestión del tiempo que es en un examen, pues a veces la gente se pone nerviosa y no termina simplificando, pero no hay problema, eso no significa que esté mal, simplemente pues no llegó a la expresión más simplista posible. De antemano, pues en un examen pues se tomaría como bueno este resultado, a menos de que te lo soliciten, diga, tiene que estar simplificado, bueno, ahí ya, ni modo, hay que hacerlo, pero de momento pues aquí estaría el resultado. Y ya si tienes tiempo y no es muy complicado, pues puedes ver que simplificado te queda este resultado. Siguiente, ¿no? Una como con casitas, de las que me gusta poner siempre, raíces 200 anidadas. Fíjate que esta es la componente X, esta es la componente Y y esta es la componente Z de este campo vectorial. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que ya les había comentado muchas veces, pasar de la forma de radicales, que sabes que cada radical 200 equivale a potencia 1 sobre 200, aplicar la ley de los exponentes
para llegar a una expresión más simplista y luego otra vez volver a aplicar ley de los exponentes para encontrar esta expresión donde tienes que identificar que tienes como la exponencial de una casita, donde la casita es todo lo que está aquí arriba, ¿no? De la exponencial. Entonces vuelves a hacer las derivadas que ya les había comentado en sesiones pasadas. Cuando deriva respecto de x te queda este resultado, cuando deriva respecto de y te queda este resultado, y cuando deriva respecto de z te queda este resultado. Para más detalles vean las grabaciones anteriores, porque son, vaya, ejercicios que ya como que explica más en detalle, y ya pues no vale la pena ser tan detallista más que ir al grano, ¿no? Para no alargar mucho la grabación. Entonces tienes estas derivadas, se suman los resultados y al final te queda 3 sobre 200 a la 5 por la exponencial de la casita, donde la casita pues ya sabes que de antemano significa esto. Basta con que tú indiques a la gente quién es la casita y la gente te va a entender que tu resultado es correcto. Ya te puedes poner feliz porque este resultado ya quedó. La última, esta, ¿no? Componente X del campo vectorial, componente Y, componente Z. Aquí está nuestro campo vectorial. Se ve complejo, pero pues no va a ser bromoso, pero es cuestión de compactarlo. Entonces la recomendación es tratar esa expresión similar a lo que ya les platiqué la vez pasada, de identificar aquellas que sean constantes y aquellas que sean como variables a un exponente, con radicales, pasarlo a su forma de exponentes. Lo que ya les había platicado, escribirlo en términos de frutas. Si se fijan, bueno, en este caso, esta función, las tres son iguales, entonces basta con que trate una y las demás van a ser lo mismo. Entonces simplemente busco la forma de tratarlo para que al momento de derivar sea lo más sencillo posible. Entonces aquí les mostré como el cálculo, ya lo había hecho en otra grabación, el cálculo explícito cuando deriva respecto de x, cuando deriva respecto de y cuando deriva respecto de z. Al final, ya que tienes las tres derivadas, simplemente tienes que usar la definición de divergencia, sumarlas y pues así lo dejas. Podrías factorizar uno sobre la manzana, pero bueno, ya sí lo dejé. Es suficiente. Se ahí termina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar y sumar al final. Entonces ya nuevamente se ponen felices porque ahí terminó el cálculo. Nos vemos en el siguiente.